Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma. Amigos que nos ven y que nos han seguido gracias a Facebook o a YouTube. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta serie que estamos estudiando el libro de los Efesios. Que ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Aparte de los estudios que vemos de otros temas importantes como el del Espíritu Santo, el de la fe, que ya hemos hablado de ellos. También estamos estudiando los libros de la Biblia, que ya estudiamos Romanos, Corintios y Gálatas. Entonces ahora estamos ya en el análisis, ¿verdad?, de Efesios. Y nos da gusto que estén con nosotros y que estén iniciando esta serie. Que sea de bendición para sus vidas, que sea un buen tiempo donde podamos crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, pues antes de continuar, yo quisiera que tú me acompañaras haciendo una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos enseñe la palabra de hoy, que sea algo que nos vaya abriendo el camino a conocerle más, amarle más, caminar más dentro de su voluntad. ¿Ok? ¿Me acompañas? ¿Oramos juntos? Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por la bendición que nos das de aprender tu palabra, de estudiar tu palabra, aún por redes sociales. Gracias, Dios. Te bendecimos, te amamos y te adoramos y ponemos delante de ti este tiempo para que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe la palabra y que seas tú tomando el control de este tiempo. Visítanos, sé tú a nuestros hogares y tu gracia y tu favor sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados, pues ya estamos listos, ¿verdad? Y pues como te decía, ya empezamos a hablar de la epístola, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Voy a explicar un poquito más de eso en la lección de hoy, pero vimos en nuestra primera lección del contexto histórico de qué es lo que estaba pasando en Éfeso, que era capital de Asia, que no es la región de Asia que hoy conocemos, sino era una ciudad que se llamaba Asia y su capital era Éfeso. Era una ciudad grande, caracterizada mucho por la idolatría, por muchos aspectos que había en ese lugar, y que Pablo forma una iglesia ahí. Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo les está guiando a los efesios en algunos temas importantes que vamos a empezar a ver, y que cómo él sigue manteniendo este cuidado. Pero por eso era necesario conocer el contexto histórico de lo que pasaba ahí, que ya lo vimos en la lección anterior, los principales temas que hablan del propósito eterno de Dios, de volver a unir todas las cosas en Cristo, de la iglesia misma, y cómo algunos intérpretes o algunas personas han catalogado al libro de los Efesios como el más grande escrito de toda la historia, la reina de las epístolas y la corona y el clímax del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como que es algo muy importante. Y también vimos cómo esta carta se relaciona mucho con la carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses, que se relaciona, y que de hecho estas dos cartas fueron escritas desde las prisiones del apóstol en Roma y enviadas a través de Tíquico, uno de sus discípulos, ¿verdad? Entonces fue muy interesante y vamos a continuar hablando al respecto, porque vamos a ver no solo el contenido, sino también algunos elementos alrededor de esto, ¿verdad? Y entonces vamos a iniciar con Efesios 1, los primeros dos versículos, el 1 y el 2, porque es el saludo que da el apóstol, y que es muy importante que desde ahí veamos cómo eso va dando origen a la carta, va dando estructura y sentido a lo que Pablo les va a decir a los hermanos, y cómo en ese tiempo el escribir un saludo, desde ahí, ¿verdad?, te dabas cuenta de la importancia de lo que iba a contener la carta, ¿ok? Entonces vamos a ver estos primeros dos versículos, ahorita los vamos a leer, y pues nuestra lección dice así, ¿verdad? Dirigir una carta a otras personas es una muestra de amor e interés en ellos. Conforme fue creciendo en el conocimiento de Cristo, Pablo consolidó su ministerio abriendo el reino de los cielos a los gentiles y extendiendo el mensaje del evangelio de salvación a diversos lugares, donde estableció iglesias que continuaran enseñando a los creyentes la sana doctrina de Cristo, formando discípulos que se mantuvieran firmes en la fe
a pesar de los conflictos y persecuciones que pudieran suceder. Las cartas que escribió a las diferentes congregaciones que fundó muestran la manera en que mantuvo su cuidado y exhortación a caminar dentro de la voluntad de Dios. Porque, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más respecto a Pablo como apóstol, lo que implicaba ser apóstol. Porque era abrir iglesias, pero también cuidarlas, estar al pendiente de ellas. Y la forma en la que Pablo les escribe, pues es como seguir al pendiente, porque Pablo ya no estaba cerca de ellos, sino estaba, pues, y estaba preso, pero estaba al pendiente, ¿verdad? Y tenía gente que le escribía y que le avisaba. Claro, en ese tiempo, pues no había como ahora redes sociales, internet ni nada, que en el segundo ya puedes enterarte de cosas, ¿verdad? Entonces imagínate, eran cartas, eran tiempos, era esperar, y entonces, pero aún así Pablo ahí estaba al centavo. Y lo importante es que, dos cosas aquí. Gran parte del Nuevo Testamento son las cartas que escribe Pablo, una. Y dos, estas cartas pues tienen un enfoque muy importante, por eso son insertadas dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, porque a nosotros hoy en día se aplica lo que Pablo escribía, y lo que escribió a los romanos, a los colosenses, a los filipenses, a los corintios y en este caso a los efesios. Entonces por eso nosotros lo estudiamos y aprendemos de lo que Dios dice a través de este apóstol, ¿ok? Entonces vamos hablando primero, antes que nada, del autor, el autor de esta carta. El libro de los Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo. Su primer nombre era Saulo, en Hechos 13:9, y de hecho en Hechos 9, que habla la conversión de él, pues ahí vemos que era Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, también conocido. Pero vamos rápido nada más a Hechos 13 para que estemos comparando los versículos que nos dan como referencia para que podamos dejar claro. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, aquí nos hace la aclaración de que Pablo y Saulo era lo mismo, ¿verdad? El significado de Pablo es pequeño, a lo cual se piensa que este era su sobrenombre por ser físicamente de baja estatura. Algunos también dicen que era calvo. Respecto a su ministerio, apóstol de Jesucristo, aunque Jesús estableció solo 12 apóstoles, después del Pentecostés se levantaron más personas con este ministerio por medio del Espíritu Santo, como Bernabé y como el mismo Pablo. O sea, Pablo pues tuvo un encuentro con Jesús, pero ya después de que Jesús fue al cielo. Ya no conoció así, no lo conoció en persona, pero fue su ministerio fue ser apóstol. Entonces, apóstol es una palabra griega, apostolos, que significa enviado. Se llamaba así a alguien enviado oficialmente en una misión especial. Pablo tenía autoridad apostólica sobre la iglesia de Éfeso, pues él la fundó y estableció y estaba al pendiente de su crecimiento y formación. El apóstol reconoce que su llamamiento fue por la voluntad de Dios, que dice en el versículo 1. Ser apóstol no depende de una decisión personal, sino de la voluntad y del llamamiento de Dios. Por lo tanto, nadie debe autonombrarse apóstol. Que te voy a decir tristemente, hoy en día ya muchos se denominan apóstoles, ¿verdad? Como parte de una jerarquía dentro de pues dentro de la estructura cristiana religiosa, ya está como niveles, ¿verdad? Pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol y como que parecieran que son rangos. Ya hemos hablado de los 5 ministerios que el apóstol Pablo hablaba, que son para edificación de la iglesia, que uno no es mayor que otro. Tristemente la iglesia de hoy les ha dado rango y jerarquía, y a veces dices como wow, pero aquí el apostolado era un llamado, era un ministerio en el cual el apóstol abría iglesias, fundaba iglesias, las cuidaba, no nada más porque sí, ¿sabes? Y entonces es muy delicado nombrarse apóstol, y aquí el significado que da es enviado. Yo en un estudio que escuchaba hace tiempo, aprendía que también quería decir que era el que llevaba la carga, porque contaban una historia, ¿verdad? De que en el tiempo del rey Salomón, cuando él mandó a construir el templo, mandó a traer madera de otros lugares, del cedro del Líbano, dice la palabra, porque había una ley que ahí en
en Israel no podían, y en Jerusalén no se podía trabajar la madera, sino que ya tenía que llegar lista y preparada solo para la edificación del templo, ¿sabes? Y entonces cuando el rey Salomón manda a traer la madera, pues manda a su criado. Y entonces el criado busca de dónde puede llegar esa madera, quién la va a transportar, va a los puertos y entonces empieza a entrevistar a todos los que capitanes de barco, ¿verdad? Y les hacía preguntas difíciles y preguntas que fincaran la responsabilidad, porque les decía, o sea, ¿puedes transportar tanta madera? No, pues que sí. ¿Te haces responsable de ella? No, pues que sí. ¿Con qué respondes si la mercancía se pierde? Y entonces, pues el que reunía todos los requisitos, entonces lo contrataban para transportar la madera por mar. Y entonces le decía el criado al que contrataba, entonces, ¿en cuánto tiempo llegas? No, pues que en 15 días. Ok, en 15 días yo te veo en el puerto de acá, en tal lugar, y ahí te espero para recibir la mercancía. Y entonces el mensajero iba por tierra, el siervo del rey iba por tierra, y el mensajero, el que era el capitán del barco, que era designado para transportar todo eso, pues ya se iba por mar, ¿verdad? Y entonces, pues ya en el tiempo establecido, ya estaba ahí el criado del rey, ya estaba esperando el producto, y entonces veía a lo lejos que viniera el barco, ¿verdad? Cuando ya se acercaba, que los barcos tenían también un lenguaje a través de banderas, y depende de la bandera que estaba ahí, entonces, era la señal de que la mercancía venía bien, venía todo cuidado, en orden, y entonces pues ya el criado empezaba a pregonar y a decir, abran paso, porque aquí viene la mercancía que trae el apóstol. Y entonces así también se le decía al que traía la mercancía y se le consideraba el apóstol. ¿Por qué? Porque se hacía responsable, o sea, llevaba la carga y se hacía responsable de todo lo que había ahí. Y era un poco, ¿verdad? Se relaciona un poco con esto, porque el apóstol Pablo pues llevaba en su corazón a todas estas iglesias, como a los efesios, como a los filipenses, como a los colosenses, tesalonicenses, etc. Y entonces no solamente es estar ahí, hoy en día es esa figura de que nada más te pones ahí tu linda carita, y es triste porque aún el apostolado, el pastor, el maestro, el profeta, son para servir a la iglesia. Y hoy en día hemos creado una mala imagen de eso, porque llegan y es el que menos sirve, ¿verdad? Nada más llega, predica y se va, y a veces no está padre eso, porque ellos son siervos de Dios, como tú y como yo. Y entonces es parte también de que compartan y convivan, y que se revuelvan con la grey de Cristo, ¿verdad? Con las ovejas, con los hermanos, para que todos seamos edificados. Entonces aquí Pablo, como apóstol, y mira, nada más te voy a leer rápidamente Efesios 1 del 1 al 2, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Este es el versículo que estamos analizando, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos Pablo, apóstol, y se vio su llamado, se vio su corazón, se vio ahí, y cómo él lo escribe y se describe a sí mismo, pero pues dándole fe y calidad a su mensaje, ¿verdad? Entonces, ya hablamos del autor de la carta, los destinatarios, a quien fue escrita, a los santos y fieles que están en Éfeso. La carta se encuentra dirigida a toda la iglesia ubicada en la ciudad de Éfeso, integrada por aquellos que mediante la conversión y el nuevo nacimiento están en Cristo. El apóstol llama santos a los creyentes. Santo significa separado del pecado y del mundo y consagrado a Dios. Y dicho término, santo, es el más utilizado para designar a los cristianos. Aquí lo vemos, y aquí hay varias referencias dentro del mismo libro de Efesios. Nada más vamos a leer 2 que 3 porque son varias. Pero bueno, aquí en el 1.1 ya vimos cómo les dice, ¿verdad? Luego en el 1.15, Efesios 1.15 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En el 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, aplicando esta palabra, ¿verdad? En varios términos, aplicando este término, quiero decir, en varios pasajes,
y aclarando para los santos y los santos y los santos. Entonces aquí vemos en el 2.19, 3.8, 3.18, 4.12, 5.13 y 6.18 cómo hace referencia a los santos, ¿verdad? Respecto a la palabra fieles, su significado se enfoca a los hermanos en Cristo que son constantes en las reuniones y se mantienen en la sana doctrina del Evangelio de la salvación, porque así se refiere santos y fieles. Nosotros somos santos, ¿verdad? Santo también quiere decir apartado para Dios. Ya somos apartados y especialmente para Él. Entonces, eso es parte de lo que Pablo dice, a mis santos y a mis fieles, ¿verdad? A los que están ahí. Es parte importante de esto y lo reitera desde el inicio de la carta. Lo hace claro y específico. Entonces, ¿a quién es dirigido? A los santos y fieles que están en Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso. Porque, pues como todas las iglesias, también sufrían sus situaciones, ¿verdad? No todos eran santos, no todos eran fieles. Dice el dicho, no todos los que están son, no todos los que son están. Y créeme que cuando Cristo nos llama a su presencia, cuando estemos delante de Dios, cuando vayamos a las bodas del Cordero, tal vez nos llevemos sorpresas de algunas personas que pensamos que van a estar allá y no lo van a estar. Y dices, ¿y el pastor y el hermano y el profeta que era acá? Y híjoles, tal vez no era tan santo, ¿verdad? No era tan espiritual como para estar delante de la presencia de Dios. Es fuerte, pero es real. Entonces, y aquí Pablo les recalca eso para que ellos sepan que eran santos y eran fieles, su calidad, su condición delante de Dios. Y bueno, pues ya específicamente hablando del saludo, dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo inicial de Pablo en todas sus epístolas. Por lo general Pablo se dirigía así. Rápidamente lo vemos en Romanos 1, 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y otra referencia en Gálatas 1:3, también dice, gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era muy común que Pablo usara esta frase para dirigirse a las iglesias, para saludarlos, para darles un mensaje, ¿verdad? Vamos a desglosar un poco este mensaje. ¿A qué se refería? Primero dice gracia. Gracia, del griego charis, representa el favor de Dios, que es el fundamento de todo lo que recibimos de Él. La gracia, ¿verdad? El regalo que no merecemos, lo recibimos de Dios. ¿Cuál es este regalo? Salvación, perdón, misericordia, sanidad, bendición y demás dones que nos da. Es la manifestación máxima de su amor y misericordia y también significa la virtud y capacidad concedida de lo alto para hacer su voluntad. Para que nosotros hagamos su voluntad. ¿A través de qué? De su gracia. De esa gracia que no merecíamos. Nosotros por pecadores merecíamos ¿qué? La muerte. Y por esa gracia recibimos el perdón de pecados y todos los días recibimos esa misericordia que se renueva cada día y que nos perdona y que nos deja crecer y seguir adelante, porque si no ya estaríamos fritos, ¿verdad? Pero su gracia nos lleva más adelante. Y también dice gracia y paz. Paz es el concepto hebreo de shalom, que es más que tranquilidad interior, es el bien completo e integral, el cual solo puede proceder de Dios. La gracia es la raíz, la paz es el fruto. Y ahí dice otra parte en la escritura, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa llenará vuestros corazones en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es la paz de Dios? Entonces Pablo diciéndoles gracia y paz, no diciéndoles, a ver, rebeldes y perversos, no, siempre hablando eso, de la gracia de Dios y la paz que esté en cada uno de nosotros y haciéndolo notorio, ¿verdad? Esa paz que nadie puede entender, pero que a los que estamos en Cristo la podemos recibir y la llevamos a la práctica. Luego dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, de Dios nuestro Padre, esta parte que refiere, esta es la principal característica de Dios que Jesús vino a revelar a la humanidad y que empleó frecuentemente, como cuando les enseñó a orar a los discípulos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo te he comentado mucho eso, ¿verdad? Que como el pueblo judío tenía a Dios en una imagen de un Dios enojón, de un Dios a lo mejor que juzgaba, que condenaba, sí me explicó, que nada más esperaba que la regaras para rájale, darte el castigo.
Y que aún Dios, los judíos lo ven a un Dios tan elevado, tan santo, tan puro, como muy alejado del hombre. Y entonces Jesús viene a enseñarnos eso. Acuérdate, y que te he mencionado siempre, que la razón de ser del hombre es el corazón paternal de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para ser hijos, porque Dios es padre y quiere tener eso. Y Jesús fue lo que enseñaba, esta paternidad, para acercar más al hombre con su creador, a Dios con sus hijos, ¿sabes? Y entonces por eso vemos que aún un ejemplo, porque en muchas ocasiones Jesús se refiere a Dios como su padre, pero aquí, aún cuando nos enseña a orar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, por la obra redentora de Jesucristo, podemos restaurar nuestra relación paternal con Él. En Juan 20:17, mira la referencia que se hace. Juan 20:17. Dice, y Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Haciendo la referencia de que era su Dios, su Padre, pero también nuestro Dios y nuestro Padre, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. La expresión Padre es el punto central para comprender el misterio de su propósito eterno. El término Padre referido a Dios aparece en el Nuevo Testamento unas 280 veces. ¿Por qué es eso? Y Dios quiere revelarse. Estamos estudiando también los domingos el Antiguo Testamento y hablamos que el Antiguo Testamento refleja el anhelo de Dios, de nuestro Padre, de estar en comunión con su pueblo, ¿sabes? Y que después esto se abre no solo al pueblo, sino a los gentiles y a todos nosotros. Fuimos creados para esta relación paternal con Dios. Necesitamos conocer y aprender a ser hijos para vivir como tales, porque para eso fuimos creados, ¿sabes? Por eso el apóstol Pablo también hace referencia a la paternidad de Dios, a esa paternidad a la cual tú y yo estamos diseñados para disfrutarla. Solo que el enemigo no quiere que lo disfrutemos y por eso nos engaña, haciéndonos creer que nadie nos quiere, que somos basura, que no existimos, no sé, tantas cosas que pretende destruir en nuestra vida para alejarnos de nuestro papá, que es Dios, ¿ok? Entonces Pablo aquí lo hace claro de nuestro Dios Padre, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador y es su nombre histórico, del griego soter. Cristo quiere decir ungido, en hebreo Mesías, y es un nombre profético. Señor significa jefe, dueño, amo, máxima autoridad. En griego, Kyros, en hebreo Adonai, mi dueño, mi Dios. Señor es el nombre o título principal de Jesús, el cual recibió del Padre cuando fue exaltado a su diestra en la majestad de las alturas. Dios ordenó a todos los seres del universo a doblar sus rodillas ante su Hijo y confesar que Jesucristo es el Señor, que es lo que dice, por ejemplo, que nos dice Filipenses 2. Esta parte es bien padre, me gusta esta parte de la escritura cuando dice que hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte de cruz. Pero fíjate, en el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces le da este nombre que es sobre todo nombre, y entonces por eso es también nuestro Señor, ¿verdad? Por eso lo confesamos como Señor y Salvador, porque gracias a su sacrificio, a su obediencia en la cruz y a todo eso, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y es nuestro Señor, y hacia Él también adoramos y rendimos nuestra vida, ¿verdad? Entonces los hombres, para ser salvos, deben confesar a Jesús como su Señor. En Romanos 10 del 9 al 13 nos dice esto. Esto es muy claro y es parte ya de la esencia del evangelio, ¿verdad? Y de compartir las buenas noticias de salvación. Romanos 10 del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pero él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! Entonces aquí vemos la importancia de confesar y declarar a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
El nombre Señor aparece en el Nuevo Testamento 610 veces referido a Jesucristo. En la epístola de los Efesios se le llama a Jesús Señor 24 veces. Antiguamente era costumbre firmar la carta al principio y a veces al final también. Entonces, aquí vemos cómo entonces Pablo, a través de este saludo, habla de elementos bien importantes en nuestra vida como cristianos. La gracia, la paz de Dios, Dios como nuestro Padre y Jesucristo como nuestro Señor, ¿sabes? Por eso tú lo puedes leer como una carta normal y, sí, está padre, pero cuando empezamos a ver el significado y el porqué de cada cosa y de cada elemento que viene en esa carta, dices, wow, tiene más sentido y más profundidad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque disfrutamos de la gracia, de la paz, de la paternidad de Dios y del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y eso es importante que lo entendamos así, que lo veas así cada que lo leas, ¿ok? Y como conclusión podemos decir lo siguiente: el saludo de una carta era parte importante en el desarrollo de la misma, ya que dejaba ver el sentido del mensaje de su autor. El apóstol Pablo siempre trataba con amor a las iglesias a quienes dirigía sus mensajes, aunque a veces fuera necesario que también las exhortara fuertemente. Pero el inicio de cada epístola le daba el carácter de amor y fe fundamentados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En las siguientes lecciones aprenderemos cómo el apóstol continúa esta carta describiendo nuestra perfecta unión con Cristo en los siguientes aspectos. Nosotros estamos en Cristo, el Padre nos bendijo en Cristo. Cristo en nosotros, la gloria y el poder de Cristo en nosotros. Y nosotros con Cristo, nuestra salvación con Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes lecciones, porque ya entonces Pablo empieza ya a hablar específicamente la importancia de nuestra unión con Cristo y que Cristo por encima de todo, ¿verdad? La autoridad de Cristo sobre todo. Entonces, es interesante esto que hemos estado viendo, ¿verdad? Y nuestro versículo para recordar dice que es Efesios 1 del 1 al 2, lo que analizamos en esta lección. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es muy padre y muy interesante, y desde aquí empezamos a estudiar y analizar lo que Dios nos va a hablar a través de la carta a los Efesios. Espero que haya sido de bendición y que haya quedado claro y que te esté ministrando para que podamos ir caminando más en el conocimiento de su palabra. ¿Me acompañas a darle gracias por esto? Dios, gracias te damos por este mensaje, por esta lección, por esto que aprendimos hoy. Padre, pidiendo que tu gracia, que tu paz sea sobre cada uno de nosotros, que aprendamos a conocer tu paternidad, a disfrutar tu paternidad y que el señorío de Cristo esté sobre nosotros, que realmente tú, Jesús, seas nuestro Señor, que seas nuestro Salvador, que nos lleves a más. Bendice a tu amada iglesia, a cada uno de nuestros amigos que nos ven. Tu gracia y tu presencia sea sobre nosotros y llévanos a caminar más en ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados, les mando un fuerte abrazo, que Dios siga bendiciéndolos y ya saben, denle like, compartan esta publicación, que pueda ser de bendición a otros y que cualquier duda, sugerencia, escríbanos ahí. Tenemos nuestras reuniones los domingos a partir de las 11:15 está la transmisión en vivo, a las 10:30 ya tenemos nuestras lecciones ahí estamos ahora ubicados en Tultepec, Estado de México, cerca del mercado de cohetes, pero métete a la página Ágape Amor que Transforma o a nuestro perfil Ágape y puedes ahí tener más información de nosotros y puedes estar ahí al pendiente. También ya tenemos Instagram @Ágape para que puedas estar al pendiente de nuestras publicaciones, y por Facebook o por YouTube también métete a nuestra página Ágape Amor que Transforma y puedes ver más publicaciones para jóvenes, matrimonios, niños y para la iglesia y estos estudios que estamos llevando. Amén. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que tengas una semana de bendición, de crecimiento y que puedas caminar en el poder y la autoridad de Cristo sobre tu vida. Bendiciones, hasta la próxima.